Hola, muy buenos días, queridos hermanos, amigos, familia en Cristo Jesús. ¿Cómo están? Ojalá que se encuentren muy bien. Pues un placer, un gusto para su servidor estar aquí con ustedes para transmitir una cápsula bíblica más en este domingo día del Señor. Contentos, felices, dando gracias a Dios por este día. Y bueno, pues vamos a comenzar este análisis de este nuevo libro de la Sagrada Escritura que vamos a meditar y que pues da continuidad al libro que estuvimos analizando el domingo anterior. Vamos a comenzar, como es debido, como siempre lo hacemos, con oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, te damos gracias por estos momentos de reflexión bíblica. Gracias por el don de la vida, porque nos has regalado vida para vivir este día. Gracias por lo que hoy hemos recibido de tus benditas manos, los alimentos. Gracias por el hogar, la familia, por el trabajo y por estos momentos de reflexión bíblica que has permitido que tengamos el día de hoy. Te agradecemos todo esto, Señor, con la oración que tu Hijo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, nuevamente bienvenidos, un gusto, un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Y bueno, pues vamos a comenzar el análisis de lo que es la segunda carta del apóstol San Pedro. ¿Sí? La semana anterior analizamos la primera carta, bueno, pues hoy vamos a analizar lo que es esta segunda carta. Bien, y vamos a comenzar a manera de introducción de esta segunda carta, diremos que bueno, este documento, esta carta que forma parte del Nuevo Testamento, en la Sagrada Escritura de San Pedro, pues es uno de los últimos libros del Nuevo Testamento. Es prácticamente casi ya de los últimos y bueno, muy posiblemente fue escrita alrededor de 100 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por alguien que apela a la autoridad de Pedro, de quien había muerto hace tiempo, perdón. Algunos cristianos comenzaban a preguntarse si lo que creían era cierto, y los falsos maestros empezaban a enseñar que no habría recompensa ni castigo después de la muerte, y por lo tanto no importaba cómo vivieran. Entonces, en este fragmentito de esta introducción, pues prácticamente vamos ya vislumbrando la problemática, lo que va a tratar esta carta. El autor de esta carta argumenta contra estos falsos maestros y utiliza ejemplos famosos del Antiguo Testamento para recordarles a los lectores la manera como Dios había actuado a través de la historia. También enseña el autor que aquellos que han decidido apartarse de Dios en su vida, pues experimentan la separación total de Dios, que después trae la muerte a los cristianos, y que esta muerte pues es una muerte eterna, una muerte que es la muerte eterna y permanente, y lejos de Dios, pues esto se llama infierno. En cambio, quienes permanecieron fieles al llamado de Dios poseerán la vida eterna, y a esto pues le llamamos cielo, que es la vida eterna al lado de Dios. Esta vida es una vida que los cristianos anhelamos y que nos promete nuestro Señor Jesucristo, que estaremos con Él viviendo, porque Él es bueno y justo, no porque nosotros lo merezcamos tanto. Entonces, pues ahí está esta introducción de esta carta, segunda carta del apóstol San Pedro.
también nos señala algo más, nos menciona cómo los cristianos de aquel tiempo pues creían que Cristo regresaría pronto, ¿sí? Por eso estos falsos profetas empezaban a decirles o a cuestionarles si realmente esto era verdad. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos esperaban que esto sucediera pronto, esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección y muy probablemente, dentro del tiempo de su vida. Es decir, ellos esperaban, estos cristianos, que esta segunda venida se diera pues todavía en vida de ellos. Esta vida que se prometía que traería Jesús y que sería como el anuncio o el signo, digamos, de que esto se iba a cumplir, pues esa venida. Así nos lo menciona también la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículos del 5 en adelante, ¿sí? Cuando los años y las décadas pasaron y Cristo no volvía, no se cumplía esta segunda venida, pues los falsos maestros aprovechaban esto y de esta manera desviaban de su fe a estos cristianos, haciéndoles dudar, sembrando en ellos la duda si esto que había dicho Jesús pues era verdad, puesto que ya habían pasado los años y él no regresaba. El autor señala que el tiempo de Dios, menciona a este respecto, que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Cristo simplemente está esperando para que más gente tenga la oportunidad de arrepentirse de sus pecados antes de venir y juzgarnos a todos. Así nos lo menciona esta segunda carta del apóstol San Pedro en el capítulo 3, versículo 9. Pues ahí está esta muy breve introducción a esta segunda carta de San Pedro, del apóstol San Pedro. Y bueno, pues vamos ahora a ver lo que son los datos interesantes que se manejan aquí en esta carta. Primero, pues tenemos a autor inspirado, es un autor anónimo, como ustedes ya saben y hemos estudiado muchos de los libros de la Sagrada Escritura, tienen autor bien definido, pero otros tantos no lo tienen, y algunos otros pues en ellos se aplica lo que es la pseudominia, es decir, autores que a nombre de otro autor importante toman el nombre como para darle impacto, para darle credibilidad, o también pues son discípulos de un maestro y que pues con esto pretenden darle seguimiento a esa enseñanza que en vida el maestro quiso transmitir, y es por eso que toman el nombre para que estos escritos pues sean reconocidos y tomados precisamente como autoría de aquel maestro. Es así que pues bueno, los estudiosos mencionan que el autor pues es anónimo, este autor quien escribe esta carta, pero sí lo hace pues a nombre de San Pedro. La fecha de redacción ocurre aproximadamente entre el año 130 después de Cristo, ¿sí? Mencionar 100 años, 130 años por ahí después de Cristo es que se haya redactado quizás. ¿A quién va dirigida? ¿Quiénes son los destinatarios? Bueno, pues los destinatarios son la comunidad mixta, es una comunidad mixta que proviene del judaísmo y del paganismo. Pues son de esas primeras comunidades que están naciendo, que están comenzando a crecer y que han abrazado recientemente pues la fe en Jesús. Así que para ellos va dirigida esta carta en aquel momento y ahora pues también para nosotros. Es una carta, esta segunda de Pedro, que es breve, contiene tan solo, tres capítulos, perdón. Vamos ahora a lo que es la estructura o el esquema de esta carta, que no por ser tan breve, con solo 3 capítulos, deja de ser interesante y rica, muy rica en su contenido. ¿Cuál es la estructura o el esquema de esta carta? Esa carta comienza con un saludo inicial, que es en el capítulo 1, versículo 12. Enseguida viene lo que es el llamado a la santidad, algo que se toca aquí en esta carta, pues es aquello que decía nuestro Señor Jesucristo en relación a que pues debemos ser santos como Él es santo, ¿sí? Estamos llamados todos a la santidad, así que este aspecto se maneja en esta carta, lo que es el llamado a la santidad, y viene en el capítulo 1, versículos del 3 al 11. Enseguida viene lo que es el testimonio apostólico y la palabra profética. El cristiano que es llamado,
que es llamado a la santidad, que ha abrazado la fe, bueno, pues tiene que dar testimonio y tiene que hablar con su vida más que con otra cosa de esto que ha recibido. Entonces, el testimonio apostólico y la palabra profética vienen en el capítulo 1, versículos del 12 hasta el 22. Perdón. Luego viene un apartado que nos habla contra lo que es los falsos maestros. Ya decíamos en la introducción cómo pues algunos falsos maestros aprovechan pues esa dilación, digamos, de la venida del Hijo de Dios, de Jesucristo, para empezar a implementar o sembrar en la mente, en el corazón de esos primeros cristianos, la duda de si realmente lo que se está mencionando en el Evangelio, lo que Cristo está transmitiendo, es verdad. Lo cuestionan y algunos de ellos pues dicen que no es cierto, que esto no va a suceder. Entonces, aquí se habla precisamente en esta carta contra esos falsos maestros. Ya lo encontramos esto en el capítulo 2, versículos del 1 hasta el 22. Y luego, la misma carta pues nos habla precisamente de esa venida, esa segunda venida que esas primeras comunidades cristianas estaban esperando y que también nosotros estamos en espera de ese día del Señor. Aquí, este apartado lo encontramos en el capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y por último, pues vamos a encontrar lo que es la preparación para precisamente esta venida. La preparación para la venida del Señor. Capítulo 3, versículos del 11 hasta el 18. Pues como se pueden dar cuenta, queridos hermanos, amigos, familia en Cristo Jesús, pues es una carta ciertamente breve. 3 capítulos, únicamente 3 capítulos, pero ya verán qué rica es en su contenido. Si alguno de ustedes ya la ha leído, ya ha tenido este encuentro con esta palabra de Dios, bueno, pues ya sabrán cómo verdaderamente pues hay mucha riqueza en esta segunda carta. Bien, pues vamos atendiendo a esta estructura que acabamos de señalar, vamos a irnos pasito por paso, analizando cada una de estas partes que componen esta segunda carta, y pues iniciemos con el saludo inicial, ¿sí? La carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Jesucristo, así comienza esta carta con ese saludo inicial, y dice: a todos aquellos que tuvieron la suerte, como la tuvimos nosotros, de recibir fe tan preciosa y de ser justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Qué hermosas palabras con las cuales inicia esta carta en este saludo inicial. Y vuelvo a repetir, vale la pena repetir esta entrada, este saludo. Carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús, a todos aquellos que tuvieron la suerte, como la tuvimos nosotros, de recibir fe tan preciosa y de ser justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, abrazar el Evangelio, abrazar la buena nueva, aceptar a Jesús en nuestro corazón, pues es algo muy valioso. Es algo que conlleva en sí mismo, en esta invitación, en este aceptar a Jesús, abrazarlo, pues una vida nueva y una promesa de estar con Jesús, de estar a su lado eternamente, si nos convertimos en sus amigos. ¿Y cómo somos amigos de Cristo? Bueno, Cristo mismo lo señala en el Evangelio: ustedes son mis amigos si hacen todo lo que yo les digo. Entonces, esa es la manera de ser amigo de Cristo, y ese es el requisito, digamos, uno de los requisitos para vivir en la eternidad a su lado. Y luego continúa este saludo inicial de esta manera: que la gracia y la paz se les aumenten de día en día, junto con el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Entonces, este abrazar la fe, este aceptar el Evangelio, pues nos trae consigo lo que señala aquí el autor, lo que desea para todos aquellos que abrazamos la fe en Cristo y abrazamos el Evangelio, es que la paz, que la gracia y la paz se aumenten día a día. Y créanme, así sucede. Todo aquel que abraza a Cristo, abraza el Evangelio, pues aunque parezca exagerado, pero no lo es, pues cuando tenemos esa firme convicción
de creer en Jesucristo, abrazar el Evangelio y vivir de acuerdo a Él dentro de nuestras limitaciones, porque sin duda pues somos pecadores y no somos perfectos, pero sí se experimenta una alegría, una paz de vivir. Y aún en medio de muchas situaciones, aún en medio de limitaciones, enfermedades, preocupaciones que son normales en la vida de cada uno de nosotros, pues aún así, si realmente tenemos a Cristo en el corazón, se experimenta esa paz que menciona aquí el apóstol en este saludo inicial. Y también menciona a los cristianos tentados a volverse cómodos, se les dice dos cosas, ¿sí? Importante este aspecto que señala aquí, además de mencionarnos lo que ya decíamos, de ese saludo, de ese decirnos que somos afortunados, ojo, también menciona que no caigamos en el hecho de que por haber abrazado la fe de Jesús, por haber abrazado el Evangelio, por creer en Él, pues ya la hicimos, ¿sí? No caigamos, como se dice actualmente, en esa zona de confort, en donde pues creo en Dios, ya creo, pues ya la hice, ¿no? Entonces, aquí el autor menciona y dice, vuelvo a repetir, a los cristianos tentados a volverse cómodos. Se les dicen principalmente dos cosas. Primero, que el llamado de Dios es un favor tan inmenso que no lo podemos comprender y apreciar como corresponde. Es decir, deberíamos pensar en lo que implica este llamado y la grandeza que en él hay. Nos hace el autor esta exhortación a que reflexionemos, a que pensemos, a que comprendamos y apreciemos, como corresponde lo que es este regalo precioso, esta perla preciosa que Dios nos da. Primero, eso es algo a lo que estamos llamados y a lo que el autor quiere hacer énfasis, ¿sí? A no caer en esta comodidad y a que valoremos esto. Segundo aspecto, dice, no basta con haber sido llamado a creer, debemos confirmar esta elección con una vida realmente santa. Estamos llamados a la santidad, pero tenemos que manifestar con nuestra vida que realmente queremos o buscamos por todos los medios vivir así. Y ya lo mencionábamos, no es fácil, de ninguna manera es fácil. La vida está llena de desafíos, de tentaciones, de contrariedades y a veces es difícil vivir la fe en medio de estas situaciones. Es difícil cuando no estamos convencidos. Cuando estamos convencidos, pues todo la enfermedad, las contrariedades de la vida, todo lo que venga, pues lo debemos poner en manos de Dios, así de sencillo, y estar conscientes de que en la vida y a lo largo de nuestra vida, pues vamos a encontrar todas estas piedras en el camino, pero que estas piedras no deben ser ocasión para que titubeemos o no creamos o flaqueemos en esta fe. Entonces, el llamado a la santidad ahí está, es para todos. En medio de todo esto, a lo que a cada uno nos ha tocado vivir, aún así en medio de estas situaciones de la vida, pues ser fuertes, no perder la fe y perseverar en buscar y vivir de acuerdo a como Dios quiere. ¿Y cómo quiere? Pues en santidad, esforzarnos por ello. Bien, en ese sentido, y en la segunda partecita, o atendiendo a la estructura, en este segundo punto, pues aquí se habla del llamado a la santidad. Ya analizamos hace un momento lo que es el saludo inicial y ahora vamos a analizar lo que es este llamado a la santidad del cual estábamos hablando hace un momentito. Dice el autor, ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina. Estas palabras, junto con los textos de San Juan, son la expresión más firme de lo que somos y de lo que seremos. Hemos sido llamados no solo a seguir un buen camino, que será recompensado, amar a Dios, que nos lo agradecerá. Más aún, Jesús vino para revelarnos lo que somos, sus hermanos, miembros como Él de una humanidad única, la humanidad que es la familia de Dios. Entonces, este es el llamado que el Evangelio nos trae, esta buena nueva va en ese sentido, a formar parte de esta familia de Dios. Todos los que creemos en Dios, todos los que hemos abrazado la fe, bueno, pues tenemos que esforzarnos, luchar día a día por formar parte
de esta familia de Dios, de la cual pues por el bautismo, pues ya lo somos. A través del bautismo, desde el bautismo, ya formamos parte de esta familia de Dios. Pero, pues como hace rato se mencionaba, no basta solo eso, el decir Señor, Señor, dice nuestro Señor Jesucristo, no basta con eso, con decir Señor, Señor, para ganarnos el reino de los cielos o la promesa que Dios nos ofrece, sino es mucho más allá, ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes de esa pertenencia a esta familia de Dios, la que como tal debe entrar en el misterio eterno de Dios. Él se quiso hacer hombre para que seamos en todo lo que Dios manda, ¿sí? Que seamos, Dios hizo hombre, envió a su Hijo para que se hiciera hombre semejante a todos nosotros, igual, verdadero Dios, verdadero hombre, menos en el pecado. Es decir, el Padre Eterno envía a su Hijo para que tome nuestra naturaleza humana y sea muy semejante a nosotros. Él padece, él sufre, él llora, él tiene hambre, él tiene sed, pero la gran diferencia, bueno, pues él no tiene pecado. Aquí se nos menciona en Juan 14, versículos del 12 al 14, que nuestra prioridad es el que cree en mí, hará las mismas obras que yo hago y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Entonces, aterrizando esto, Dios quiere, Dios Padre quiso que su Hijo viniera en medio de nosotros revestido de nuestra naturaleza humana, para que comprendiéramos más ese misterio, ¿no? Ese llamado que Dios nos hace a través de su Hijo Jesús y cómo lo hace semejante a nosotros. Y al mismo tiempo nos señala esa pertenencia que mencionábamos hace un ratito a lo que es esta familia de Dios. Y nos parecemos a Dios también nosotros, así como Dios se parece a todo, a nosotros en cuanto a nuestra naturaleza humana, menos en el pecado, pues Dios quiere que también nosotros nos parezcamos a Él. Y así en este trocito del Evangelio de San Juan se menciona nuestro Señor Jesús, que bueno, pues incluso haremos las mismas cosas que Él hizo y aún mayores. Entonces, si Él lo dice, pues es porque así es. Y bueno, podemos pensar en cómo esto pudiera ser, cómo se pudiera aplicar o cómo se ha aplicado o cómo se cumple, mejor dicho, esto de que diga que Jesús, que nosotros podemos hacer lo que Él mismo hizo, las mismas cosas y aún mayores. Bueno, a mí se me ocurre pensar en la vida de los santos, ¿no? Jesús multiplicaba el pan, le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y en la vida de muchos santos pues hemos visto pues este milagro en donde así como Jesús le decía a sus discípulos en medio de aquella multitud que los alimentaran, la vida de algunos santos nos ha mostrado también cómo Dios ha querido regalar a algunos hombres que han comprometido su vida en el seguimiento de su Hijo, pues hacerlos que puedan ellos hacer exactamente las mismas cosas que hizo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Jesús resucitó a Lázaro, su amigo. Bueno, también podemos ver cómo San Pablo en una ocasión hace lo mismo, resucita a aquel joven que lo escuchaba un poco cansado, cae del segundo piso de donde estaba, muere, pero pues ahí es resucitado. Y así podemos revisar la vida de los santos y encontrar estas manifestaciones en donde Dios permite que estos hombres comprometidos, cercanos, que han querido vivir de acuerdo a como Él pide, pues en ellos se dan estos milagros que Dios permite, como para que entendamos que verdaderamente las palabras de Jesús pues se cumplen. Ustedes harán las mismas cosas que yo hago y aún mayores. Pero ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo se cumple esto? Bueno, pues siendo amigos de Dios. Y ya lo mencionamos al inicio. Para ser amigo de Dios, pues hay que hacer lo que Él nos pide. No hemos sacado de fábulas o de teorías, dice el autor, inventadas lo que les hemos enseñado. Así lo menciona el versículo 16 de esta carta. La fe no se fundamenta en razones y teorías. Creemos en lo que los apóstolos vieron y en las palabras de los profetas. Es decir,
Todo esto que se menciona aquí en esta segunda carta, el autor dice que no es invención, no son cuentos, no son fábulas, sino es en base a las vivencias de los apóstoles, lo que ellos vieron y también de las palabras de los profetas en el Antiguo Testamento. Es cierto que a lo largo de los siglos, menciona el autor, ha habido un desarrollo constante en la manera de comprender las consecuencias de la fe y de cómo las situamos en las realidades de la vida. También ha habido un esfuerzo continuo por expresar la fe en el lenguaje del tiempo en que uno vive. Pero todo esto no impide que sigamos creyendo en el misterio de Cristo, tal como los apóstoles lo creyeron y comprendieron. Es decir, la cuestión de la fe trasciende tiempos, culturas, barreras, y es tan actual como lo fue hace 2000, 3000 años. La fe es una y es perfectamente adaptada a la palabra de Dios a cada tiempo que la humanidad pues está atravesando, como en nuestro caso, en este tiempo de mucha violencia, de muchas situaciones que nos llevarían como sociedad, más que a creer en Dios, a alejarnos de Él y a creer más en el hombre que en el mismo Dios, pues aún así la fe ahí está, es una fe que tenemos, es una fe que está firme y que la palabra de Dios, Dios mismo que nos habla a través de este sagrado libro, pues nos alienta, nos conduce y nos guía también con su santo y bendito Espíritu. El autor tal vez se conforma con expresar la fe de su pueblo y no tenía conciencia quizá de ser inspirado, pero el Espíritu Santo dispone las cosas de tal manera que todos esos libros hicieran una obra y dieran el testimonio único que todos los hombres de todos los tiempos necesitarían. Este sagrado libro, mis queridos hermanos, amigos, familia, pues es inspiración de Dios a través de su Espíritu Santo. Ciertamente Dios toma nuestra naturaleza humana y así quiere transmitir ese conocimiento, esa enseñanza. Pues tan es así que para poder predicar la buena nueva, enseñarla a todas las naciones, Dios ha escogido 12 apóstoles y a cada uno los ha enviado, dice la Sagrada Escritura, de dos en dos para que vayan y lleven este anuncio a todos los confines de la tierra, ¿sí? Entonces es algo de lo cual Dios se quiere valer de nosotros para poder transmitir este conocimiento, y este conocimiento lo encontramos aquí, en la Sagrada Escritura. ¿Qué hacemos nosotros, dicho de una manera muy sencilla, cuando queremos conocer a alguien? Bueno, pues si nos interesa conocer, no sé, al autor de algún libro que hemos leído y que nos ha gustado mucho, pues empezamos a investigar, empezamos a pues a leer otros libros que nos hablen de ese autor y así ir conociendo pues cómo era, cómo vivía, qué hacía, qué otras obras escribió y en fin, podemos conocer detalles de aquello que nos interesa. Si nosotros queremos conocer a Cristo, pues la forma más sencilla pues es esta, a través de Él mismo que nos habla en este santo y sagrado libro que es la Biblia. Ahí está Cristo, ahí está Dios que nos está hablando y esto va más allá de un tiempo, de una cultura, de un idioma, trasciende todo esto. La Biblia pues es obra del Espíritu Santo y al mismo tiempo pues es obra de autores humanos. Por lo tanto, hermanos, dice el autor, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues el autor insiste o recalca el hecho de tener, primero de vivir de acuerdo al mensaje que han recibido, pero también de tener ese encuentro con la palabra de Dios, para que a través de ella pues podamos vivir como Dios quiere y aspiremos a eso que Él espera de nosotros, que es la santidad. Y que no nos asuste el hecho de decir o que se nos pida que vivamos con santidad, pues quizás hemos pensado que esto es única y exclusivamente para ciertas personas, ¿no? Para
algunos privilegiados, pero la verdad es que no es así. La verdad es que todos estamos llamados a vivir así, como Dios quiere, en santidad. Atendiendo a la estructura, pues continuamos con lo que es el testimonio apostólico y la palabra profética. El autor defiende la parucía de Cristo como fruto no de leyendas, sino de experiencias vividas o vividas, y aparece entonces el recuerdo de la transfiguración como mensaje profético, y esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, 1 en adelante. Y también el Hijo querido y predilecto de Dios que viene en Mateo 17, capítulo 5. La parucía, más que preocupación por lo que viene, es un ejercicio profético del presente que hace memoria comunitaria de Jesús para vivirlo como sol de la mañana. En ese acontecimiento de la transfiguración que señalamos, pues ahí está ese adelanto de alguna forma que con ese acontecimiento Dios nos da de esa promesa de venir glorioso, victorioso, manifestarse, y pues viene como juez, viene a juzgar a la humanidad, a juzgarnos a nosotros, y con ello pues también viene también a cumplir la promesa de pues llevarnos, de estar con Él a su lado, si es que hemos vivido pues de acuerdo a lo que hemos cumplido o dejado de cumplir. Y vencer así, dice el autor, los problemas de la obscuridad, llenando esta con esa luz de Cristo manifestada en la transfiguración en ese día que está por venir. El contenido de los versículos 20 y siguientes ha sido fundamental en la definición de los principios de inspiración e interpretación bíblica en la tradición de la Iglesia. La Escritura requiere del Espíritu para su interpretación. Esto es importante, porque aquí señalábamos y hemos señalado siempre como el que es necesario pues tener ese encuentro con Jesús palabra, pues para pedir que nos guíe a través de sus palabras, de su escritura, para vivir de una manera más correcta. Sin embargo, es necesario siempre, antes de leer la Sagrada Escritura, pedir la fuerza del Espíritu Santo, que nos dé esa sabiduría para poder interpretarla. No es solamente tomar la Biblia y pues voy a ver qué me dice, y como algunos por ahí acostumbran, darle una ojeada rápida, detenerme de repente y pues saber qué me dijo el día de hoy aquí. Esa no es la forma correcta de tener ese encuentro con Jesús palabra. Obviamente lo más recomendable es que pues busquemos quien nos ayude a esta interpretación. En muchas parroquias, no tantas, pero en algunas pues tienen las escuelas de Biblia, y esto ayuda muchísimo para tener una correcta interpretación de la Sagrada Escritura, y sobre todo pues para que se nos explique aquello que quizás no nos queda muy claro. Anteriormente se mencionaba que pues el católico no tenía muchas opciones como para prepararse, no había quien le enseñara, quien le instruyera. Las cosas han cambiado y han cambiado mucho y de manera muy positiva. Actualmente el conocimiento de Dios pues está al alcance de todos. El conocimiento de la Sagrada Escritura, hay escuelas de Biblia en algunas parroquias, a través de los medios de comunicación, en algunas páginas de internet. En fin, hay muchísimas formas de tener ese acercamiento si es que lo queremos con la palabra de Dios. Nada más hay que escoger muy bien, muy bien, en dónde queremos instruirnos, ¿sí? Porque podemos también tomar doctrinas equivocadas, y en lugar de instruirnos, pues nos pueden incluso desviar. En eso sí hay que tener cuidado, y pues bueno, pues aprovechando lo que estamos mencionando, pues los invitamos a la escuela de Biblia aquí en nuestra comunidad, una escuela que ya tiene alrededor de 12, 13 años, si mal no recuerdo, de estar funcionando por gracia de Dios, y de la cual pues han sido ya varias las 3 generaciones que han salido de hermanos que han tenido su diplomado ya en Sagradas Escrituras. Entonces es una opción
muy buena. Ahorita que estamos mencionando en esta parte de la carta, lo que nos recomienda el autor, ese contacto, ese acercamiento con la palabra, bueno, que sepamos que hay opciones, que tenemos la manera de poder acercarnos a la Sagrada Escritura y que ya no ya no hay pretexto para decir es que no hay quien me la enseñe, no hay quien me la explique. Por supuesto que tenemos, y gracias a Dios en nuestra Iglesia Católica, pues hay muchas, muy variadas opciones. Dice el autor, como lo mencionamos, pues la Escritura requiere del Espíritu Santo para su interpretación, así que debemos de invocarlo siempre que la vayamos a estudiar. Esto no excluye la razón, lenguaje humano a través del cual el Espíritu actúa, ni la comunidad eclesial, y la comunidad eclesial nos ayuda también a lograr este cometido de tener ese encuentro. Esta comunidad es el lugar privilegiado donde actúa el Espíritu. Enseguida, atendiendo a la estructura del libro, pues encontramos lo que es estas palabras que hablan pues contra los falsos maestros, estos maestros que aprovechando esas dudas de aquellos primeros cristianos, aquellas primeras comunidades, pues los están intentando desviar. Este capítulo tiene como objetivo desenmascarar a estos falsos maestros que arruinan la vida de las comunidades y toma como base la carta de Judas, es decir, esta segunda de Pedro toma como base la carta de Judas y bueno, pues si la leemos vamos a notar que a veces casi la cita literalmente, así nos lo menciona en Judas 4:4, en Judas 6:6 y en Judas 7:9, además de otros capítulos. Si nosotros atendemos a estas citas que les acabo de mencionar del libro de Judas y las comparamos con esta segunda de Pedro, pues vamos a ver que es casi textualmente lo mismo, ¿sí? La doctrina de los falsos maestros se caracteriza por renegar del Señor. Así nos lo dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 22 y siguientes. Y también por imponer en las comunidades un estilo de vida que privilegia el sectarismo, la idolatría, la inmoralidad, el desprestigio del camino de la verdad, esto es, de la vida cristiana, el amor al dinero como engaño, el libertinaje, el desprecio de la autoridad de Dios, las actuaciones animalescas y el insulto, la corrupción, el adulterio y la avaricia. Estas son características que menciona aquí el autor de esta carta, que son como distintivos de esos falsos maestros y que inducen precisamente a la comunidad a vivir de esta manera, con todas estas situaciones que acabamos de señalar. Entonces es como la forma de poder identificar si alguien siembra la duda en nuestros corazones respecto a Dios, pues es una señal de alerta y debemos inmediatamente pues detectar y saber qué tipo de doctrina es la que se nos está queriendo enseñar, si va encaminada a renegar de aquello que ha formado parte de nuestra iglesia, de nuestra tradición. Entonces, atentos con esto y tenemos que ser listos, sagaces para poder identificar y no dejarnos arrastrar por falsas doctrinas. Eso era para aquellos discípulos de aquel tiempo a quienes se le dirige esta carta, pero también, como ya decíamos, pues también es actual. Ahora hay también muchos falsos maestros que quieren desviarnos de la verdadera doctrina, ¿sí? Y que quieren llevarnos con el argumento de que estamos viviendo de forma equivocada. Un católico bien instruido, un católico que se preocupa por prepararse, además de todo aquello que es necesario en la vida de cada uno de nosotros, como es el trabajo, la familia, pues también un católico responsable debiera de preocuparse por su preparación en el conocimiento de su iglesia y de la Sagrada Escritura. De esa forma, pues no sería víctima de caer precisamente en las garras, en las manos de falsos maestros. Para reforzar sus argumentos, trae a colación el autor 3 ejemplos de castigos tomados del Antiguo Testamento.
Por ejemplo, los ángeles pecadores que se mencionan en Génesis 6, en Génesis 6, versículos 1 al 4, el diluvio, que se menciona en Génesis capítulo 7, versículo 9, y Sodoma y Gomorra en Génesis 19, versículos del 1 hasta el 28. Quien actúa de esta manera se contagia del síndrome de Balán, que consiste en vivir para la codicia, en asumir la vida como un espejismo, en una enseñanza vacía y estéril que seduce a los frágiles en la fe. Si tenemos nuestra fe bien cimentada, bien arraigada y tenemos conocimiento de la palabra de Dios sobre todo, no va a ser fácil. No va a ser fácil que nos desviemos, que nos engañen y nos vayamos a donde no tenemos que ir. Entonces, hay una frase que es fuerte, pero que habla mucho de esto que aquí está señalando el autor de esta carta. Es una frase actual, pero que dice mucho respecto a esto, y la frase es: católico ignorante, seguro protestante. Entonces, ahí está la frase y nos dice bastante. Tenemos que prepararnos, tenemos que conocer nuestra fe, tenemos que conocer la palabra de Dios, y entonces sí estaremos firmes, sólidos, y no seremos frágiles. Estos falsos maestros pretenden enseñarnos falsas doctrinas y con esto hacernos esclavos de corrupción con señuelos de libertad. ¿Qué es esto? Pues sí, se nos dice algunos hermanos, algunas personas que estamos viviendo de manera equivocada y que, bueno, pues si queremos ser verdaderamente libres, pues tenemos que atender a su doctrina e ir a tomar esa instrucción que, lejos de llevarnos a la verdad, pues nos desvía con el señuelo de la libertad, de hacernos libres. Entonces, mucho ojo. En medio de los castigos, el autor recuerda positivamente a personajes también como Noé y Lot, que fueron hombres religiosos que lograron vivir en fidelidad al proyecto de Dios y por eso fueron liberados por el Señor. Los versículos 20 y siguientes son una dura advertencia para los que tienen una fe ambigua y débil, para quienes, conociendo a Jesús, camino de justicia, se rinden fácilmente ante las inmundicias del mundo. Las palabras del versículo 21 de esta carta recuerdan la dura sentencia de Jesús contra quien habría de entregarlo, en el sentido de traicionarlo, aquel discípulo que lo traicionó. Y Cristo dice en Mateo 26, 24, más le valiera a ese hombre no haber nacido. La conclusión se hace a partir de dos refranes, uno de origen sapiencial bíblico, que se menciona en Proverbios 26, 11, y otro de origen helenista, es decir, de origen griego. Así llegamos pues a esta siguiente parte, queridos hermanos, amigos, familia, que es el día del Señor. Ya se habló en el apartado anterior de lo que son los falsos maestros, de lo que pretenden enseñar y de cómo desvían y extravían a todo aquel que con una fe frágil, débil, falta de conocimiento, pues es presa fácil. Ahora se nos habla de ese día del Señor, ese día en que vendrá. El tema predominante de toda esta sección es el día de la venida o la parucía. En los primeros dos versículos el autor resalta el valor evangelizador de las cartas apostólicas. También destaca la importancia de los recuerdos para despertar la conciencia cristiana, que él llama mente sincera, y el papel de la memoria que sirve para unir en un solo proyecto el de Jesús, es decir, los dos testamentos, y en cada uno hacer alusión a profetas y apóstoles. Profetas en el Antiguo Testamento, apóstoles en el Nuevo Testamento. En los versículos 5 y 10 el autor refuta los argumentos de quienes niegan la parucía, esto es, los falsos maestros, que en aquel tiempo, como no venía Jesús y esperaban que ocurriera esto, dentro de esa primera generación y no venía, pues empezaban a difundir la duda, a sembrar en ellos pues doctrinas distintas y a decirles que todo aquello que esperaban pues no iba a ser así, no iba a venir esta segunda
no iba a darse lugar, perdón, esta segunda venida tal como Cristo lo había prometido, es decir, la parusía, apelando a la fuerza de la palabra de Dios que crea el cielo y la tierra, como lo menciona Génesis 1, pero que en un momento de la historia lo destruye a través del diluvio, como lo menciona Génesis 7, para sacar un mundo nuevo. ¿En qué sentido va esto? Bueno, el autor refuta estos argumentos y trae a colación estas citas bíblicas para decir que, pues, claro que Dios va a cumplir su palabra. Así lo hizo desde antiguo y así ocurrió en aquel momento en que, pues, se da el diluvio en Génesis 7. Nadie creía en que, pues, iba a venir el Señor, nada quería convertirse. Todos estaban dudando de ello, solamente un hombre creyó, que fue Noé, él y su familia, y aún su familia pues dudaban también de él, pero al final esta palabra se cumple, la palabra de Dios se cumple tarde o temprano, ¿sí? Y con este cumplimiento de la palabra de Dios, pues viene así un mundo nuevo. El cielo y la tierra, que siguen siendo grito de la palabra creadora de Dios, están a la espera de una nueva purificación, que es el juicio final a través del fuego, cuando serán condenados los seres humanos que no creyeron y que perseveraron en la perversidad. Cabe anotar que después de cada destrucción, que se mencionó en los capítulos que señalábamos, en el diluvio, por ejemplo, pues después de esa destrucción viene una nueva vida, surge una nueva realidad, y es lo que se está prometiendo en esa parusía, en esa venida del Señor, pues que con esta venida todo aquello malo, todo lo que es perverso se destruya y surge así una nueva era de paz, de amor y de justicia. Cada vez que destruimos situaciones de injusticia, violencia y muerte y permitimos que surjan nuevas realidades de justicia y fraternidad, adelantamos en la tierra pequeños momentos de parusía. Y enseguida pues viene otra parte importante con respecto también a la parusía, y es la preparación para la venida del Señor. Recordemos, estamos viendo cómo pues esos falsos maestros decían que el tiempo pasaba y esa segunda venida pues no ocurría, y que por lo tanto pues aquello que había dicho Cristo de que vendría pues no era cierto, era falso, y eso es lo que sembraban en el corazón de la gente. Dice el autor, hay que diferenciar entre el tiempo de Dios, Kairos, lo señala el Salmo 90, verso 4, y el tiempo humano, Cronos. De aquí que la dilación, es decir, el retraso o la tardanza de la segunda venida del Hijo de Dios, no es más que una opción de parte de Dios, una opción paciente de parte del Padre, que tiene como objetivo dar oportunidad para que todos nos salvemos. Así nos lo señala Juan, capítulo 3, versículos 16 hasta el 17. Y también Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Entonces, estos tiempos, importante tener claro esto, estos tiempos, Kairos, tiempo de Dios, Cronos, tiempo del hombre, no es lo mismo, no están en sintonía, sino que el tiempo de Dios pues es muy distinto, y esa es la razón por la cual pues estas primeras generaciones esperaban en términos humanos que esta venida pues se diera ya, que fuera pronto, pero pues para Dios esto nosotros no podemos conocer el tiempo de Dios y no podemos saber cuándo esto ocurrirá. Tenemos la promesa de que así ocurrirá, y lo acabamos de señalar anteriormente, cómo pues tarde o temprano la palabra de Dios se cumple, pero en cuanto al tiempo, pues nadie lo conoce. Lo que nos toca pues es estar alerta, lo que nos toca pues es atender a lo que Dios nos está pidiendo. Para describir esta segunda venida, el autor trae las figuras del ladrón y del fuego recogidas de la tradición sinóptica, como en Mateo 13, capítulo 13, verso 40 y 50, y también la cuestión apocalíptica, que es en Apocalipsis 20, versículo 11, y capítulo 21, verso
uno. Es decir, el día del Señor llegará como el ladrón, sin esperarse, cuando menos se lo espere, cuando se esté dormido, en ese momento llegará. En este contexto, en los versículos 11 y siguientes, se dice que vivir en santidad permite apresurar la venida del Señor. El autor insiste en que la parucía no debe llevar a la pasividad. ¿Se acuerdan que en un principio se señalaba esto de no vivir en esa zona de confort, en decir, bueno, pues ya creo en Dios, ya todo está bien, sino que hay que perseverar, hay que luchar por vivir en santidad y por cumplir la ley de Dios? Entonces el autor, repito, insiste en que la parucía no debe llevar a la pasividad esperando el fin de los tiempos. Al contrario, hay que vivir y trabajar para que el mundo camine por senderos de paz, de honestidad y reconciliación. Eso también nos ayuda o nos lleva a pensar que por no darse, fíjense qué curioso, podemos caer en el otro extremo. Aquellos primeros cristianos esperaban que en el término de su generación, en ese tiempo, pues Dios viniera y se cumpliera lo que Cristo había prometido. No vino, ellos murieron, vino otra generación y pues no ha venido, y quizás esto los lleve a pensar, bueno, pues realmente no va a venir, así que pues tranquilos, ¿no? Hay que vivir bien, entre comillas, bien de acuerdo al mundo, y no pasa nada. Pero pues aquí el autor nos hace ver que tampoco caigamos en la cuestión de tomar esa actitud, ¿sí? De decir, pues no viene, no ha venido, entonces eso significa que tranquilo, tengo que vivir de acuerdo a mis deseos, a mis instintos, y no pasa nada. Es un error, sería un error, y pues nos incita, nos recomienda más bien a estar atentos, a seguir luchando y trabajando por senderos de paz, honestidad y reconciliación. La mención de las cartas de Pablo escritas con sabiduría pone de manifiesto su importancia en las comunidades, pero al mismo tiempo el autor reconoce que el mensaje de Pablo fue manipulado, porque aquí en esta carta pues se habla precisamente, se habla un poquito de lo que son estas cartas de San Pablo, y el autor menciona pues que no se entendió, no se le entendió a San Pablo, su mensaje fue falsamente interpretado y corrompido por aquellos maestros que extraviaban a la comunidad. El final no tiene forma epistolar, hablando de la carta, el final de la carta no tiene forma epistolar, sí comienza como una de las cartas de San Pablo, por eso se hace esa alusión a las cartas, tiene parecido, y de hecho pues se menciona lo que estamos estudiando como carta, la segunda carta del apóstol San Pedro, y dice el autor pues que el final tiene forma epistolar en cuanto a algunas cosas, en cuanto al carácter de los saludos y despedidas, pero no totalmente. Los versículos 17 y siguiente, que forman una inclusión, retoman de manera conclusiva algunos temas tratados a lo largo de la carta, ¿sí? Por ejemplo, estar prevenidos para no ser engañados por los falsos maestros, verso 17, y crecer en gracia y conocimiento de Jesús, como se señala en esta carta en el verso 18. Es decir, son temas que se están manejando a lo largo de toda esta segunda carta del apóstol San Pedro, y que nos hacen recordar como cuál es el tema o los temas centrales que aquí se nos está queriendo transmitir, y que estemos alertas, que tengamos cuidado en ser bien conscientes de lo que el autor ha querido transmitir y enseñarnos a cada uno de nosotros, más allá del tiempo, como decíamos al inicio, más allá del tiempo, de la cultura y del espacio, ¿sí? Entonces, esto va dirigido y es actual, y lo fue anteriormente y lo es hoy, y lo será seguramente más adelante. Entonces, importante que reflexionemos en esto y lo tengamos presente. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el autor a través de esta carta? Pues bien, queridos hermanos, si quisiéramos señalar, como siempre lo hacemos, o quisiéramos destacar lo más importante que esta carta tiene, aún con la brevedad en cuanto a capítulos,
pero con toda la riqueza que contiene sería difícil. Yo solamente quise destacar 3 puntos que considero muy, muy importantes que se manejan aquí, pero seguramente cuando ustedes lean esta carta, tengan el encuentro con Dios a través de esta carta, ustedes encontrarán aquello que más les haya llamado la atención. En cuanto a su servidor, bueno, pues destaco 3 puntos. Primero, es que el autor a través de esta carta invita sobre todo a sus oyentes, a nosotros, a mirar la historia con fe. El tiempo presente es el tiempo de la paciencia de Dios. Dios está hasta el último momento de esa parucía dándonos ese tiempo para que convirtamos nuestro corazón, para que lo volquemos hacia Él, y tenemos que aprovecharlo. El tiempo apremia, es necesario ya convertir el corazón y encaminarlo hacia Dios. Pues, dice el autor, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Entonces, ese sería como un punto importante que se destaca mucho aquí en la carta. Segundo, también se destaca cómo el calendario de Dios, que ya lo mencionábamos, es distinto del calendario de los hombres, pues para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Destacar esto en cuanto a tiempo, ¿sí? Y no estar pensando en que cuándo será, cuándo vendrá, etcétera, etcétera, sino que debemos cumplir con lo que Dios nos pide, y bueno, pues el tiempo nadie lo conoce. Nos invita también, como tercer punto que su servidor destaca aquí, nos invita como cristianos a llevar una conducta irreprochable y santa, y nos hace ver cómo estas actitudes no solo sitúan al cristiano en el camino de la esperanza, sino que apresuran la venida del día de Dios. Entonces, son como los 3 aspectos como más importantes, como más interesantes que se destacan en esta carta, pero que, insisto, cuando ustedes la lean, o si ya la leyeron, pues tendrán el mejor criterio, ¿no? Encontrarán lo que a ustedes Dios les haya querido decir aquí en su corazón con respecto a esta carta y con respecto a toda la Sagrada Escritura que estamos ya a punto de terminar en cuanto a análisis libro por libro. Vamos encaminándonos a cumplir con este objetivo que, por gracia de Dios, pues estamos casi cumpliendo. Bien, queridos hermanos, amigos, familia, pues hasta aquí lo que es la segunda carta del apóstol San Pedro. Vamos ahora a terminar como iniciamos, y esto es con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos aquí una pequeña imagen del patrono del canal, el carpintero, y pues San José. San José es nuestro patrono de este canal, jefe de la Sagrada Familia, aquel a quien Dios Padre encomendó el cuidado, la custodia de sus 2 grandes tesoros, Jesús y María. Hagamos oración. Custodio y Padre de vírgenes, San José, a cuya fiel custodia fueron encomendados la misma inocencia que es Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes, María. Por estas 2 queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y te suplico me alcances que, preservado de toda impureza, sirva siempre con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús, María y José. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, pues no nos resta más que darles las gracias por su atención, pedirles que si esto ha contribuido en algo a acercarse a la palabra de Dios, lo compartan con sus seres queridos, con sus amigos, con todo aquel que quiera tener pues un encuentro con Jesús palabra. Ojalá que estos videos estén sirviendo para esto, y pues si Dios nos presta vida, nos veremos aquí la próxima semana, el próximo domingo. Mientras tanto, pues sigan disfrutando de este excelente día, domingo, día del Señor. Dios los bendiga y hasta entonces.